de la fe propiamente dicho, la fe en Dios, depositada en Dios, en la palabra de Dios. Queremos que se distinguen esos dos términos. ¿Ok? Son dos cosas diferentes, pero no son incompatibles. ¿Ok? Quiero que podamos entender eso. Son dos cosas diferentes, pero no son incompatibles. Y esto lo podemos ver en la diversidad humana. Somos diferentes, pero podemos tener una misma unidad. ¿Ok? Podemos tener una misma visión, una misma dirección. ¿Ok? Eso tenemos que tener claro. Entonces, el tema aquí es que la ciencia y la fe tienen que tener la misma dirección. Esa dirección que viene desde el inicio de Dios. Ahora, tenemos que también saber que la fe y la ciencia tienen limitaciones, ¿ok? Y no hablo como que nuestra fe cristiana tiene limitaciones hablando humanamente. No, quiero que lo distingan esto. ¿Qué limitaciones me refiero? Me refiero a que la ciencia tiene sus limitaciones, fronteras que no puede cruzar, que más allá de cuando cruza ese límite, comienza la filosofía científica, comienza el término del egocentrismo, comienza la soberbia científica, porque si nosotros comparamos hoy en día la ciencia antigua con la ciencia, qué sé yo, en la época del Renacimiento y luego en la época moderna, vemos que se ha ido incrementando ese ateísmo, por ejemplo, ese ateísmo científico, por así decirlo, que en los inicios era básicamente una cosmovisión diferente y todo, ahora en el tiempo se ha ido alterando y haciendo cada vez más dura, más atacante, más soberbia. Vemos hoy en día muchas personas metidas en la ciencia que están llenas de orgullo y una soberbia, ¿no? Una soberbia tremenda. Eso se ha ido alterando, pero como dije al inicio, hay límites. La fe tampoco puede entrar. Yo no puedo, por ejemplo, aquí todos hemos estado, o la mayoría hemos pasado por universidad, colegio, todos, de una otra forma, y nos han enseñado matemáticas. Los que están en la universidad me entienden, por ejemplo, de ecuaciones diferenciales. No puedo enseñar ecuaciones diferenciales usando la Biblia. ¿Me dejo entender? No puedo usar ecuaciones diferenciales y matemáticas usando números, aunque el libro se llame números. No puedo enseñar matemática en la universidad con números. ¿Me dejo entender? No puedo enseñar ciertas cosas de la ciencia como tal, experimental, con la Biblia. Pero sí puedo hallar compatibilidades con respecto a el enfoque de entender a Dios. ¿Amén? Entonces, eso quiero que lo puedan tener claro. Ahora, hay cosas como que la ciencia no puede entender como son la moral, la conducta propiamente dicha, el tema espiritual, cosas que la ciencia ya no puede entrar. Y es ahí donde la fe comienza a actuar. Es ahí donde Dios comienza a entender el propósito. Porque hay que entender dos cosas claras. Preguntarnos el qué y el quién debería ser. Esas cosas son bien claras que tendríamos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el qué me responde la ciencia. La ciencia, a través del método científico que mencionó Patricia, que por cierto fue implementado por Bacon, o Francis Bacon, primero que implementó el método científico, me permite responder al qué o cómo funcionan las cosas. Pero la fe me permite responder al propósito de las cosas. ¿Me dejo entender? Al propósito de estas cosas, es decir, más allá, hacia dónde apunta o quién debería ser. Entonces, quiero que entendamos esto. La ciencia, el término aquí que tenemos que entra muchas veces en conflicto, es que todo lo que se puede hacer no es necesariamente lo que se debe hacer. ¿Me dejo entender? No todo lo que se puede hacer, se debe hacer. En ese sentido es cuando la fe cristiana ingresa y tiene que iluminar a la ciencia. Porque si no, la ciencia son como niños, porque los científicos somos, yo alguna vez hice ciencia también, acá estuve investigando, mi esposa también, ¿okay? Aunque ahora nos dedicamos más a la parte aplicada y todo ello, ya es otra historia. Pero estaba diciendo que los científicos como tal son curiosos. La curiosidad, la cuantificación, el término cuantitativo, la replicidad, qué sé yo, varias cosas que cuando se aplica en la ciencia, ¿okay? Son muy curiosos, somos como niños. Entonces, si no hay dirección, si no hay esa luz, que es el principio de la sabiduría, el principio de la sabiduría, el temor a Dios, entonces la ciencia no va hacia una dirección que agrade a Dios. Entonces, yo creo que, por ejemplo, no está en esa diapositiva, pero en Daniel capítulo 1, versículos 17 y 20, les voy a leer, literalmente lo que dice es esto. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Quiero que apunten estos dos términos, conocimiento e inteligencia. Y el segundo, en el versículo 20, dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores. Repitan conmigo, 10 veces mejores de ahí donde están, que todos los magos y astrólogos que habían dado
en todo su reino. 10 veces mejores. Estamos hablando aquí de dos palabras, sabiduría e inteligencia. Ciencia versus propósito. La sabiduría es el propósito. Yo lo entiendo y quiero transmitirles eso, que la sabiduría es el propósito. La inteligencia solo se queda en la mente, pero la sabiduría es la aplicación con el temor de Dios hacia una dirección de cumplir su propósito de Dios. Así que no es posible que haya científicos cristianos, es posible que haya cristianos científicos. Me acuerdo que una discipuladora mía me decía que no somos, primeramente no eres un biólogo cristiano, eres un cristiano biólogo. Si entendemos eso, entonces el orgullo no va a haber espacio en nuestras vidas. Ahora, en la siguiente diapositiva, que está ahí, algunos personajes, claro, que han influenciado, pero que la mayoría de estos personajes, o estos personajes que están en la diapositiva, han tenido una fe en Dios, han creído en Dios. Y estamos hablando de la época del Renacimiento, cuando la ciencia tomó auge en la época del Renacimiento. Claro que viene arrastrando desde la época medieval con Aristóteles, que por cierto es el padre de la biología, pero Aristóteles aún ya iba entendiendo que aún la razón que planteaba Platón, por ejemplo, pero Aristóteles era la inspiración de la observación a través de la naturaleza. Creo que por aquí alguien que ha estudiado filosofía, quizás, o sociales, puede entender muchas cosas de esto. Pero Aristóteles era ya un naturalista que ya iba entendiendo el propósito de Dios aún, que hay cosas que no se podían explicar solo con la razón, sino muchas veces también observando los principios naturales. Porque aún con la naturaleza nosotros podemos entender el corazón de Dios, aun cuando nos enseñó que nosotros nos dio esa potestad de ser administradores, más no señores, sino administradores de lo que Dios nos ha dado. Pero hoy en día la ciencia, manipulada de una forma mal, lleva a que los hombres quieran ser señores, quieren ser gobernadores, y no da espacio para que Dios gobierne sus vidas. Ahora, científicos, por ejemplo, como mencionó Aristóteles, pero hay otros como, por ejemplo, creo que algún comentario por ahí. Ok. Nació, por ejemplo, Leonardo da Vinci con sus pinturas, por ejemplo, el plasmar la última cena con Jesús y sus discípulos, estaba transmitiendo el corazón y su creencia bíblica, ¿no? A través de su pintura. Era un ingeniero, arquitecto, conocedor de las artes. Tenemos también a Kepler, fundador de la astronomía, ¿verdad? Y desarrollo de las leyes del movimiento planetario. Kepler estableció categóricamente la heliocentricidad que venía de Copérnico, influencia de Copérnico y también de Galileo, que por cierto, aquí en Galileo me detengo un poco porque muchos se enfocan en esto. Y el tema que les quiero compartir el día de hoy no solamente es para conocimiento, sino cómo usar estas herramientas también para nosotros poder compartir el evangelio de Dios cuando nos cruzamos con universitarios que realmente su sustento y su refugio es el conocimiento, ¿ok? Pero no solo es el conocimiento, y eso es lo que quiero explicar el día de hoy. Pero, por ejemplo, en el caso de Kepler, que estableció categóricamente la heliocentricidad, ¿no? Ya que venía de Galileo, fue un cristiano consagrado. Fue un cristiano consagrado. Miren, fue el primer científico en afirmar que en sus investigaciones científicas, él dice, solo pensaba que Dios ponía en sus pensamientos. O sea, todo lo que él pensaba, Dios lo ponía en sus pensamientos. Kepler manifestaba que era necesario no pensar en la gloria de nuestras mentes, sino en la de Dios. Es decir, él ya no se daba la atribución de que la gloria era para él, sino la gloria era para Dios. Tenemos a Francis Bacon, también que lo mencionó mi esposa al inicio del método científico. También tenemos a Pascal, ¿verdad? El que creó el barómetro también. Con respecto a Pascal, me gustaría aquí detenerme y con esta parte acabo mi sección para que mi esposa continúe. Es que, por ejemplo, les cuento una experiencia que cuenta en la literatura con respecto a Pascal. Dice que él estaba frente a un ateo y le dice, oye, tú eres ateo porque dices no creer en Dios. Bueno, yo soy cristiano porque yo creo en un Dios, ¿ok? Pero él dice, ¿qué pasaría? Mira, si yo muero el día de hoy, literalmente, bueno, yo habré muerto, no perdí nada, viví una vida que agradó a Dios, simplemente. Pero si tú mueres el día de hoy, realmente, y si lo que yo digo es verdad, que hay un Dios y que existe un cielo o un infierno, realmente tú tendrías más cosas que perder. Eso fue, quizás por ahí uno de ustedes le ha escuchado esa historia. Fue en la historia de Pascal. ¿Okay? Fue en la historia de Pascal, fue frente a un debate con un ateo. ¿Pueden creerlo? Entonces, hay más cosas que perder de no creer en Dios a que creer en Dios y entregar la vida. Y eso los científicos tienen que creer. Y hay científicos que creen en ello. Vemos
y también Isaac Newton, por ejemplo, la teoría de la ley de la gravedad y todo ello, muchos científicos piensan que aún descubriendo cosas como la ley de la gravedad, eso anula la existencia de Dios. No, más bien confirma el poder de Dios, confirma la creación de Dios. Y eso es lo que tiene que apuntar la ciencia. La ciencia tiene que confirmar lo que ya Dios había creado, lo que Dios ya tiene en su mente. ¿Ok? Porque recuerden que nosotros tenemos un Dios que ha creado todos los cielos y la tierra. Eso significa que ha creado todo y que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que hay una imagen implícita dentro de nosotros de Dios. ¿Ok? Y los científicos lo sabían. Ahora, siguiente. Francis Collins, un científico muy... Ahora, ya he hablado un poco de la época del Renacimiento, algunos científicos, porque se menciona que casi el 60% de todos los científicos son cristianos, por ahí si tienen otro valor, pueden igual mencionarlo, pero Francis Collins, por ejemplo, es uno de los científicos más modernos, por así decirlo, exdirector del proyecto Genoma Humano, ¿ok? Él es un físico, químico, biólogo, matemático, y también sus últimos años fue médico, ¿no? Y esta como medicina fue cuando él experimentó y fue un quiebre en su vida. Eso le permitió, cuando veía gente muriendo, literalmente, una anciana le dijo en su historia, en su biografía, dice que eso fue lo que cambió su vida, porque veía cómo la gente, pese a que estaba muriendo y que no había soluciones científicas o técnicas para sanar el cáncer o la enfermedad de ese entonces, pero lo único que sostenía a estas personas era su fe. Y una persona, una anciana, le dijo, ¿tú crees en Dios? Esa fue la primera palabra que él le dejó balbuceando y no sabía qué decir. Finalmente, Francis Collins, que venía de una influencia ateísta por la misma universidad y los estudios, tuvo un encuentro con Dios y él cuenta en su biografía que tuvo una revelación aún en un monte escaleando, que fue a caminar y tuvo una revelación viendo unos ríos, un flujo de agua que se congelaba, pero él tuvo una revelación y entregó su vida a Dios, cayó de rodillas y entregó su vida a Dios. Un científico que tuvo muchas excusas para no creer en Dios, pero entregó su vida a Cristo. Así es, y en todo lo que te ha contado Carlos, sobre todos estos hombres que no solo pusieron su confianza en Dios, sino que también por la gracia de Dios tuvieron este don de ciencia y se desarrollaron en el campo científico. Y me encanta tomar esta frase de Bacon que dice que la poca ciencia te convierte en ateo, pero la mucha ciencia te convierte en un creyente, te convierte en alguien que puede apreciar toda la maravilla que nosotros podemos contemplar en los cielos, en la tierra, la complejidad en la que nosotros estamos hechos. Si podemos ver todo lo complejo que somos, todo esto nos lleva a pensar que hay un ser inteligente detrás, que te ha dado toda la capacidad para que puedas pensar, para que puedas tener emociones y todo lo que somos nosotros, los seres humanos, en la máxima expresión de imagen y semejanza que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Así que ahí puedes revisar un poco más sobre Francis Collins. Todos estos científicos tienen testimonios impresionantes, así que la próxima vez que te digan, oye, ¿cómo vas a creer en Dios y a la vez en la ciencia? Dile, ¿y qué le vas a decir a Isaac Newton? ¿Qué le puedes decir a Bacon? ¿Y qué le puedes decir a Pascal? Que ya no están en este tiempo, pero que fueron hombres que se desarrollaron en la ciencia y también confiaron en Dios. Ahora, aquí hay una pregunta en esta diapositiva que dice, ¿por qué hierve el agua? Yo les hago la pregunta y ustedes, quiero que me den sus perspectivas. ¿Cuántos responderían a esta pregunta? Es una pregunta que nos puede hacer pensar y a ver si podemos interactuar y me responden, ¿por qué hierve el agua? Por exponerse al calor. Ok, muy bien. ¿Qué más? Porque tiene un punto en donde cambia de fase y a llegar a ese punto pues cambia de estado. Ok, muy bien. ¿Quién más nos responde acá? Porque es una reacción al calor, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Con estas tres afirmaciones ya tengo, recuerden que a veces con matemáticas con 3 puntos ya tengo una línea, así que ya puedo formar una línea, así como 3 puntos por lo menos. 3 respuestas ya es estadísticamente más o menos confiable, más o menos, ¿ok? Más o menos. Pero para los estadísticos yo sé que por ahí muchos dicen, se rascan las vestiduras por ahí. Pero no, ¿ok? Pero miren, ¿por qué hierve el agua? Muy bien, los 3 me han dado sustento técnico, sustento válido, no está mal. Entonces, hay dos perspectivas que quisiera explicarles aquí.
Si cuando yo pregunto, muy bien, aquí Kimberly dice porque alguien quiso hacer otra perspectiva, muy bien. Ahora miren, es justo lo que quiero llegar, porque quiero tomar una taza de café, dicen, ¿no? Ok, quiero que vean estas dos visiones, dos perspectivas que menciona Kimberly. ¿Por qué? No están mal. Hay dos respuestas al mismo fenómeno que estoy observando. Hay algo que yo estoy observando y que, por ejemplo, puedo decir que el agua hierve porque las moléculas comienzan a agitarse y a chocar uno por otro debido al calor, al incremento de la temperatura, aumenta la energía calorífica y esto que hace que, pues, haya un proceso de ebullición. Por ahí los químicos deben responder mejor a esta pregunta. Pero la otra respuesta va a depender también de la funcionalidad, ¿ok? La funcionalidad que le doy a esta respuesta. Yo me quedo con la respuesta teórica, pero ¿cuál es la funcionalidad? Simplemente otra señora le preguntas a alguien, dice, ¿por qué hierve el agua? Una madre de familia o alguien, de repente acá estamos sirviendo el agua, ¿por qué hierve el agua? Ah, porque me ha dado sed y quiero tomar una tacita de café o porque quiero tomar un té. La respuesta no está mal. La respuesta no está mal, ¿ok? Ella ha visto otra perspectiva, ha visto otra forma de responder. Uno ha visto la funcionalidad y otro ha visto el qué, lo que dije al inicio. La ciencia nos responde el qué, pero no puede ver más allá de decir quién o qué debería ser o para qué debería ser, ¿ok? Eso. Entonces, es muy importante encontrar esos dos tipos. Por eso es que mientras que la ciencia ve el qué explica, la fe nos explica el propósito, ¿ok? Nos explica el propósito. Mismo pastor que creo que mencionó mi esposa, que decía, cuanto más me acerco a la ciencia, más puedo comprender a Dios o más conozco a Dios. Así es, y creo que en este tiempo, en todo lo que estamos viviendo, particularmente en este 2020, hay varias cosas que cada uno de ustedes ha podido mirar. Desde que empezamos con el tema del coronavirus y todo el tema de la pandemia, creo que cada uno de ustedes ha tenido estos dos conceptos en alguna manera. Por un lado, muchos pensando qué ocasionó este virus, de dónde vino el virus y todo el papel que ha tenido la ciencia en el problema mundial que tenemos hoy en día, que estamos a la espera de la vacuna, estamos esperando respuestas, verdades, aún diría yo, la importancia de poder crecer también como creyentes en el conocimiento científico para no estar conspirando demasiado. Porque en este tiempo se escucha, no, creo que crearon el virus, y por ahí hay una conferencia bastante interesante de Francis Collins que lo explica desde un método científico, desde la perspectiva de la ciencia y todo lo que él ha podido ver, investigar en este tiempo también. Así que yo diría, no conspiremos tanto, porque es importante crecer en el conocimiento de la ciencia. Dios nos ha permitido poder observar, poder estudiar a partir de todo lo que ha creado y de las cosas que podemos observar aún alrededor nuestro. Pero también algo que hemos visto en este tiempo es que las personas andan buscando el fundamento de su verdad. Y creo que acá todos nosotros nos hemos puesto en esa posición de aún pelear con nuestros pensamientos como creyentes, y los no creyentes de poder encontrar una respuesta a lo que está pasando. Y yo estoy segura que tú has podido ver estas dos posturas, porque tenemos familiares que no son creyentes, y si por acá alguien que se ha conectado de repente recién está en esa posición de querer comprender un poquito más si hay conexión entre la ciencia y la fe, y si la fe es contraria a la ciencia. Entonces, todos acá hemos podido ver en este tiempo particularmente cuán importante ha sido el papel de la ciencia, el papel de los científicos, la investigación, todo lo que hemos hecho como país, todo lo que también vemos como reto, que nos es necesario crecer en el campo científico, pero también hemos visto la necesidad de las personas para buscar la verdad, la necesidad de las personas para encontrar una respuesta, aún para alzar la mirada a los cielos y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos viviendo? Y si hemos tenido algún familiar que ha sido afectado con esta enfermedad, o nosotros mismos, de en ese momento recurrir a la fe en un Dios que es el único que te va a dar ese porqué que dijo Carlos, ese propósito, esa perspectiva eterna que va más allá de todas las cosas que hemos estado viviendo de una manera normal hasta el 2019.
Así que yo diría que estos tiempos son los tiempos en que nos permiten a nosotros poder ver que hay elementos comunes entre estos dos términos. Hay elementos comunes que podemos rescatar en la ciencia y en la fe, con sus limitaciones, como bien lo dijo Carlos, si ustedes pueden explorar más información, van a ver que hay estas dos posturas bien marcadas, en que la ciencia no debe de relacionarse con la fe y no tienen nada que ver. Y personalmente nosotros hemos visto mucha oposición en el campo científico, pensando de que si tú realmente quieres involucrarte en la carrera científica, deberías de desechar tu fe. Y si tú te vas a la fe, entonces olvídate de la ciencia. Y tenemos aquí mucho que hablar, tal vez en experiencias, ustedes también que han podido escuchar, particularmente lo hemos vivido, pero ayuda mucho informarse y poder saber que hubieron científicos en toda la historia, que Dios ha levantado hombres de Dios para que puedan ser sus testigos en el campo científico. Y hoy en día lo tenemos. Hoy en día tenemos un Francis Collins, hoy en día tenemos muchos otros investigadores que creen en Dios, pero que también Dios les ha dado sabiduría para que puedan trabajar en el campo de la ciencia. Así que como creyentes creo que tenemos esa responsabilidad de crecer en ambos conocimientos. Y en lo primero que habíamos compartido en ese conjunto, aquí está, en esos dos conjuntos, entonces, quiero que ustedes puedan mencionar cuáles serían estos elementos comunes de todo lo que hemos venido comentándolo ya para terminar. ¿Cuáles serían estos elementos comunes que ustedes encuentran entre la ciencia y la fe? Ya que han mencionado que sí hay elementos comunes, sí tenemos una intersección, hay cosas que no podemos negar que son parte de nuestra vida diaria, estamos en un sistema que necesita, que aún como país tenemos el desafío de crecer en ciencia y tecnología, y también estamos como creyentes cada vez creciendo más en nuestra fe en Jesús. ¿Y cuáles serían esos elementos comunes entonces entre la fe y la ciencia? A ver si los puedo leer. Podemos colocar ahí con confianza cuáles serían esos elementos comunes entre la fe y la ciencia. Los ateos diagnósticos reconocen a Jesús como hombres, más no como Dios. Ya creo que eso es un comentario extra que lo podemos ver al final, pero quisiera que puedan mencionar, perdón que no puedo ver de acá de mi pantalla. Acá, yo lo leo. Dice, buscar la perspectiva de Dios. Okay, ajá. Ya. Ok. Esto que acaba de mencionar Gabriela es interesante porque muchos científicos que empezaron precisamente a desarrollarse en sus líneas de investigación dicen que se basaron precisamente en la observación de la naturaleza. Y esa observación de la naturaleza que todavía no tiene explicación en el origen del universo, nos hace ver precisamente que hay un ente detrás, que está en la perspectiva de Dios, como bien lo escribió Gaby, que ha creado todo lo que podemos ver y que a nosotros entonces se nos facilita poder estudiar y aún tener referencia en la palabra de Dios, porque tenemos mucha información en la Biblia que nos hacen ver que Dios ya tenía hasta detalles de la ciencia y que han ayudado a que los investigadores puedan desarrollar todos sus campos de investigación tomando como referencia la Biblia. No sé si alguien más puso otro comentario, pero si no, quiero terminar para que no se nos vaya el tiempo. Y he colocado acá estos elementos comunes que encontramos en esta intersección. Y estos elementos comunes son la ética y la razón, y acá podemos sacar muchos otros más elementos, pero la ética, porque la ciencia, no se puede hacer buena ciencia sin trabajar de la mano con la ética. Por eso es que la ciencia ha desarrollado todos sus protocolos de bioética, todos sus protocolos de cómo manejar animales, de cómo trabajar en humanos, y hay muchas cosas del lado oscuro de la ciencia que han obligado al hombre para que pueda establecer estos protocolos de bioética. Y es ahí donde mencionaba Carlos que la ciencia puede explicar el para qué, el uso de todo lo que podemos ver y aprovechar y que Dios nos ha dado en la creación, pero no puede explicar la moralidad, no puede explicar tu corazón, no puede explicar los valores, y eso solamente lo encontramos en la fe, y es por eso que este es un elemento común que tenemos aquí entre la ciencia y la fe. Ambos también
se ayudan de la razón. Hemos visto lo que significa la fe y hemos visto en los versículos de Juan que Dios se ha encargado de darnos evidencia para que podamos creer también con nuestra razón. Y por eso es importante que como creyentes leamos la Biblia y como no creyentes también, que no nos cerremos o que no se cierren los que todavía no creen en Dios, a no leer este libro que les va a dar más luces de lo que ellos todavía están cuestionando. Y obviamente la ciencia que se basa en las evidencias y en todos los procesos que vimos en el ejemplo del niño en el método científico. Así que hay elementos comunes que tenemos tanto en la ciencia como en la fe, y estos elementos comunes finalmente nos permiten a nosotros como seres humanos pensantes y también con sentimientos y con la moralidad y la conciencia que Dios nos ha dado, nos permite ser humanos íntegros, que puedan crecer tanto en el nivel mental, en el nivel físico y en el nivel espiritual. Y necesitamos de ambas cosas. Necesitamos crecer en el conocimiento de la ciencia y necesitamos obviamente poder tener más sabiduría, más conocimiento de nuestra fe, basados en todo lo que Dios ya nos dejó como evidencia en el libro, en la Biblia, y también en el conocimiento que se nos permite tener hoy en día con mucha información y poder como ciudadanos responsables también crecer en estos conocimientos. Así que, ¿en qué posición decides estar? Ya al inicio contestaron en la que hay una intersección de elementos comunes, pero quizá por ahí alguno se conectó después y está recién iniciando. La pregunta para ti es, ¿en qué posición decides estar? ¿En qué posición decides quedarte? ¿En la que vas a decir aún así y negar a la otra? ¿O por el contrario, poder informarte más, poder tener más conocimiento de todos estos hombres de la ciencia que pudieron crecer en fe, que pudieron encontrar mayor revelación en lo que Dios ha creado? ¿O simplemente tener puntos separados? Así que queremos terminar con esta frase de Lennox. Con una frase de John Lennox, ¿okay? Uno de los pues más, por así decirlo, defensores, un profesor de matemáticas de la Oxford, bastante defensor de su fe, aún siendo un científico también. Ustedes pueden verlo, ahí tiene grandes debates también también en el otro lado con grandes ateos, como por ejemplo Dawkins, ¿no? Richard Dawkins, así que pueden buscar un poco más de la bibliografía respecto a él. Pero hay una frase que me gustó mucho, y es que dice que una cosa es sugerir que la ciencia no puede responder a las primordiales preguntas de propósito, y otra cosa es desechar el propósito como una ilusión solo porque la ciencia no puede lidiar con él. Y eso es lo que hoy en día hace la ciencia, ¿no? Como no puede entender las cosas de los valores, la parte espiritual, el pensamiento humano, entonces significa que descarto, no puedo, como no tiene explicación dentro de mi margen, dentro de mis límites, entonces simplemente lo descarto. Y eso, así no funcionan las cosas, ¿ok? Así no funcionan las cosas. Yo creo que hay que entender, hay que tener bien claro esto, de que entonces finalmente, como conclusión, es que tenemos que aprender a defender nuestra fe. No lo sabemos todo, ¿ok? Pero debemos aprender a defender nuestra fe. Y no se trata de un debate, se trata del corazón de la persona, se trata del corazón del estudiante, se trata del corazón, porque cuando alguien me alcanzó a mí, estando en el segundo año de la universidad de biología, pues esa persona se ganó mi corazón, no se ganó con debates, ¿ok? Sino se ganó con mi corazón, y se ganó en mi corazón. Entonces, eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el debate simplemente llega a lucha de conocimientos, pero el corazón, realmente, ganarse el corazón es lo que va a cambiar a la vida de estas personas. Y eso es lo que nosotros como cristianos, es lo que debemos hacer, ¿ok? No vamos a ganar esta batalla con debates, sino vamos a ganar con el poder del Espíritu Santo, ¿ok? Así que si alguien, creo que con eso terminamos esta parte. Si hay algunas preguntas en las que podamos responder, y yo creo que normal, Jennifer.